Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí con mi hermano Vicente, Vicente. como siempre. Oye hermano, me han preguntado de los pecados que claman venganza al cielo. Así es, así ¿Cuáles es. son esos pecados? ¿Nos podrías ¿Cuáles son? platicar un poco de cuáles son esos pecados? Porque pues como Está que interesante, ¿no? El tema. soy interesante el tema. Bueno, los pecados que claman venganza al cielo, según el catecismo de la Iglesia Católica, la Escritura, los teólogos y todos, son 4 pecados principalmente. Porque viene en la Escritura eso mismo, ahorita lo vamos a checar de uno por uno. El primero es el homicidio o el asesinato voluntario. Este viene en Génesis, capítulo 4, versículo 10. El segundo es la práctica de la homosexualidad o sodomía. Viene en Génesis 18 al 20 y del 19 al 13. El tercero es la opresión contra el pobre, la viuda, el huérfano. Y el cuarto es la retención del salario. ¿Sí? Son esos 4 pecados. Entonces es el homicidio voluntario, la práctica de la sodomía, la opresión contra el pobre o el agravio al forastero, la viuda, al huérfano y la retención del salario, ¿verdad? Bueno, ¿por qué son pecados que claman venganza al cielo? Porque no todos los pecados que hay son iguales. No todos los pecados tienen la misma malicia. Ni, por ejemplo, ni la ofensa que se hace a Dios es la misma, ni las consecuencias de cada pecado son los mismos. Son diferentes consecuencias, diferentes cosas, ¿verdad? Pues digo que la iglesia señala que existen 4 pecados que aparecen en la Biblia incluso desde el principio, desde el Génesis aparecen, y que por su gravedad y el mal que producen a toda la sociedad, claman venganza al cielo. Son pecados que provocan la ira santa de Dios y piden un castigo severo para el que los comete, ¿verdad? Son pecados que por su injusticia contra los propios hermanos ocasionan tremendos daños a la sociedad, a toda la sociedad. Son aquellos pecados que encierran por su objeto una malicia y una especial repugnancia hacia el orden social humano, que en virtud de su injusticia contra el bien social parecen provocar, digo, la ira de Dios, ¿verdad? Esos son los pecados que claman. Eso es lo interesante. Parecen provocar la ira santa de Dios porque perjudican a toda la sociedad. Pues digo, no todos los pecados son iguales, no todos tienen las mismas consecuencias, no todos tienen la misma malicia. Estos afectan todo el orden social y ahorita vamos a ver por qué cada uno, ¿verdad? Lo que sí debe quedar bien claro es que aún con la gravedad de estos pecados, sabemos perfectamente bien que la misericordia de Dios lo cubre todo, ¿verdad? Y la persona que cometa este tipo de pecados, aunque lo haga con la más plena conciencia y malicia, si se arrepiente, puede alcanzar el perdón divino, ¿no? Si se arrepiente y le pide perdón a Dios, puede alcanzar el perdón de Dios. Bueno, vamos a ver cada uno de los pecados de uno por uno, ¿te parece? Échale, sale. Pues bueno, vamos a ver. El homicidio voluntario. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Génesis 4, del 5 al 12. Dice a Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto Caín se enojó mucho, y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista, pero no obras el bien y el pecado. Fíjate lo que le dice de Yahvé a Caín. Y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y como estaba en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató, dice la Sagrada Escritura. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y respondió, no lo sé. ¿Soy yo, acaso, el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Fíjate esto, clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. De aquí en adelante serás maldito, y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Pues este es el primer asesinato, el primer pecado grave después del de Adán y Eva. Ya vimos que pues, Caín mata a Abel, ¿no? A su hermano, por envidia, por celos. Y ahorita como que ya anda de moda esto. Ya anda de moda, ¿sí? Por todos lados. Aquí observamos 2 puntos muy importantes, ¿sí? Como la envidia, que es el pecado por el cual entró la muerte en el mundo, como dice la Sagrada Escritura, por la envidia del demonio entró la muerte y el sufrimiento del mundo. Por esta envidia se cometió este pecado, ¿verdad? Y algo muy importante que te dije que subrayé, que dice, vemos que es un pecado vivo. O sea, un pecado que vive, un pecado que tiene vida. Te voy a decir por qué. Dice la Escritura, fíjate,
El pecado está agazapado a las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque detrás de cada pecado hay un demonio. Por eso el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera. Fíjate lo que está diciendo Dios. Dios no miente. El pecado está agazapado a las puertas de tu casa y te acecha como fiera. Pero tú debes dominarlo. Para que entendamos que el pecado es vivo, detrás de cada pecado por lo general hay un espíritu. Es muy importante. Bueno, otro punto muy importante que debemos de ver aquí en este párrafo de la Sagrada Escritura es que Abel no es el que le clama venganza a Dios. En ningún momento dice, Abel está clamando venganza porque lo asesinaste. No, dice, la sangre de tu hermano derramada clama venganza a mí. La sangre de tu hermano, o sea, el pecado mismo. No es Abel el que está clamando venganza al cielo, sino el pecado mismo. Aquel que lo acechó como fiera, que lo hizo caer en pecado, ahora le pone dedo como quien dice. Él es el que está clamando venganza al cielo, el propio pecado, la sangre derramada. ¿Verdad? Esto se me figura mucho como el humano. Si te fijas, por ejemplo, el pecado clama venganza al cielo. Aunque Abel ya está muerto, Abel ya perdonó a su hermano porque era un hombre justo, un hombre bueno y pues no va a tener rencor aunque lo haya asesinado. Como Esteban, que dijo, yo los perdono y cuando su Señor yo los perdono. A los que lo estaban asesinando, pues igual Abel lo hubiera perdonado, lo ha perdonado. Pero el pecado está clamando venganza al cielo. Esto es como lo humano, digo. Si te has fijado que hay delitos que se siguen por oficio. Por ejemplo, si tú robas o si tú matas, aunque no haya quien te denuncie, el delito que cometiste, por eso se te acusa y se sigue de oficio, aunque no haya demandante. Hay delitos que se llaman delitos que siguen de oficio. Bueno, pues aquí este pecado es el que está clamando y es como decir, se sigue de oficio. ¿Verdad? Que es algo muy interesante. Bueno. Otra cosa importante que vemos aquí, Abel era una buena persona, era inocente, como dice, era pastor de ovejas. Y era él agradable a Dios. Y él no le cometió ninguna cosa mala, no le hizo ninguna cosa mala a Caín, no cometió ningún agravio contra Caín. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que Caín derramó la sangre de un inocente. O sea, aparte de derramar la sangre de su hermano, de un inocente, de una persona buena. Y algo peor es eso. Él era hermano de su asesino. Abel era hermano de su propio asesino. O sea, que cometió un fratricidio. ¿Sí me explico? O sea, es tremendo. Si te pones a ver esto, el pecado es el que clama venganza, el pecado fue el que lo acechaba. Por la envidia fue por lo que llegó a este pecado. Y el hermano era el propio asesino, el otro era inocente. Todos esos puntos vemos en este párrafo. Bueno, aquí por eso te digo que siempre hay un pecado social en esto, un pecado que afecta a toda la sociedad, por eso clama venganza al cielo. Ese pecado no causó daño solo a Abel, sino también le causó daño a Adán, a su papá, y a Eva, a su mamá, y a sus hermanos que tenían, porque dice que tenían varios hermanos. Y le quitó, fíjate algo muy importante, le quitó la posibilidad a Abel de tener hijos, de que haya tenido una generación de hijos y hasta nietos y bisnietos. O sea, rompió toda una cadena de hijos que Dios hubiera podido querer para el cielo, para toda la eternidad. ¿Ya me entiendes por qué clama venganza al cielo un asesinato? Afectas a todos los parientes, al trabajo, a la esposa, a los conocidos, a los amigos con los que tenía negocio. Hablamos de este tiempo. Y al final de cuentas afectas a todos los que iban a tener descendencia de esa persona. ¿Sí me explico? Entonces así es. Por eso aquí Caín destruyó una parte de la sociedad. Si tú te fijas, de cada uno de los hijos de Abel hay descendencia diferente. De cada uno de los hijos de Abraham, que tal tribu y tal tribu. Bueno, aquí la tribu, toda la descendencia que pudiera haber nacido de Abel fue destruida por el asesinato de Caín. Por eso es un pecado que afecta a la sociedad y que clama venganza al cielo. ¿Verdad? Afectó a la sociedad futura. Se opuso al posible plan de Dios de engendrar nuevos hijos a través de Abel. Por eso es gravísimo este pecado y clama castigo al cielo. Y esto es lo que pasa, digo, igual hoy con el homicidio, que no solamente afecta a la víctima, sino a toda la sociedad y a la posible sociedad futura. ¿Verdad? Entonces es un pecado que clama. Por eso, aquí en este punto nos vamos a detener un poquito. El aborto, hablemos del aborto, es un pecado que clama venganza al cielo igual. Igual que el asesinato, o más. Igual que el parricidio, el matricidio, el fratricidio, el matar a tu esposa, a tu esposo, que clama venganza al cielo, pero el aborto aún más clama venganza al cielo. Si tú recuerdas, hemos visto los mandamientos, Dios nos dio un quinto mandamiento, no matarás, y es que el homicidio intencional y premeditado, es uno de los crímenes más horribles que más dañan a toda la sociedad. Y a la sociedad de aquí, a la sociedad eterna, se explico, todos los que pueden haber sido ciudadanos del cielo. La vida es el don más valioso que Dios nos ha dado, y arrebatársela al prójimo es uno de los mayores males que pueden realizarse. Porque solo Dios puede dar la vida y solo Dios puede quitarla, pues es el dueño de la vida. ¿Verdad? Entonces te estás queriendo volver como Dios. Por eso digo, no es lícito ni siquiera incluso el suicidio, ni tomar ni siquiera nuestra propia vida. Porque nosotros somos administradores y no dueños de esta vida, ¿sí me explico? Y sobre todo, imagínate, no has tenido generación, no has tenido hijos, estás dando en la torre a tus futuras generaciones y afectando a toda la sociedad.
¿verdad? Dios nos ha puesto un tiempo en la vida a cada uno. Cada uno ya sabemos, Él sabe exactamente en qué momento nos vamos a presentar. Ese tiempo nos lo dio para amarlo, servirlo y en esta vida y gozar de Él por toda la eternidad. Y solo a Él corresponde ponerle término, ¿verdad? Lo que quiero que quede claro, por eso decía homicidio voluntario, no todo homicidio clama venganza al cielo, no todo, porque hay homicidios justificados que la tradición ha enseñado, por ejemplo, la defensa legítima, una guerra justa, una aplicación de penas justas por la autoridad, pues esos no claman venganza al cielo. ¿Sí me explico? Ahora te digo, hoy en día parece, como tú dijiste, que este pecado de homicidio que clama venganza al cielo por derramar la sangre de un justo, está de moda, ¿no? Es algo que está ahora sí de moda. ¿Ah? Muchos piensan, oye, sí, muchos dicen, oye, si una ley permite el aborto, ya es legítimo, ya vale. Pero se olvidan de una ley eterna dada por Dios que no tiene caducidad. Esa ley no tiene caducidad. Uno de los pecados que claman venganza al cielo, pero digo que doble malicia es el aborto. El aborto. Y este aborto ya fue consignado por los, ya fue condenado, perdón, por siglos atrás, por los padres de la iglesia, por todos los padres de la iglesia. No es de ahorita, desde siempre ha sido condenado. Todos los padres de la iglesia y los primeros apologistas y maestros cristianos hablaron siempre a favor de la vida. Y gracias a la influencia de estos que hablaban siempre a favor de la vida, el aborto y el infanticidio fueron pues, gradualmente desapareciendo en aquellos tiempos. Pero hoy casi nadie habla del derecho a la vida. Y por esto precisamente nadie habla a favor de la vida desde la concepción. Por eso ahora va aumentando nuevamente. Por eso necesitamos hablar, conocer más de esto y hablar más de esto. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, madre, sí. Dicen, Sí. yo no tenía conocimiento, pero dicen que aunque uno esté enfermo, y si el médico te liga o te pone de manera de que tú ya no vas a tener hijos porque ya tu organismo no puede dar más, porque el médico médicamente sabe que si tienes otro hijo te mueres tú y el hijo también, que cada vez que tienes alguna relación con tu esposo, si ibas de ahí a nacer un hijo, ¿es un aborto? No, bueno, ahí te va. Yo no soy médico. Lo que sí te digo es que hay que tener mucho cuidado con los médicos, porque los médicos ya desde la escuela de hace algunos años para acá, la misma política y la misma cuestión de gentes en el mundo que quieren reducir la población mundial y todo esto, los han enseñado a que le digan a la gente eso. No puedes tener otro. Hay gente que ha tenido 3 cesáreas y dicen a la cuarta ya no puedes y te mueres. Y sí hay gente que se ha muerto, pero es voluntad de Dios, igual que con el coronavirus, igual que con todo. Pero bueno, ahí te va. Hay gente que le han dicho, ya no puedes otro, y llevan 10 cesáreas. Hay un programa especial incluso en Radio María, donde hay un sacerdote que se encargan en Colombia, en varias partes, te llevan y te religan nuevamente. Porque el dueño de la vida, el único que puede saber si te mueres o no te mueres es Cristo. Eso que los médicos te digan y determinen no son Dios. Primeramente desde ahí. Esto es un asunto muy delicado, que para empezar, antes de operarse a alguien en una situación de estas, necesitaría hablar con su obispo, con el superior, con el obispo, con el cardenal de su diócesis y decirle, mire, me está pasando esta situación y que haga unos estudios reales y sea algo que le diga a la iglesia, no que le diga un doctor que por lo general, no digo todos, hay muchos muy católicos, pero por lo general muchos no creen ni siquiera en Dios ni en la vida ni la respetan. Sí, pero si el médico era muy católico. Madre, son cuestiones que se tienen que hablar. Por eso tenemos una santa madre iglesia. Cuando tú eres chiquito y no sabes cosas, vas y le crees a tus amigos o le preguntas a tus papás. Pero si tú no sabías en ese entonces... No, bueno, sí, es que para que sea pecado, entiende una cosa, para que sea pecado tiene que tener, ya te lo he dicho, que sea materia grave, que tenga pleno conocimiento y plena conciencia. Si tú no tenías conciencia de que era pecado ni conocimiento, no pecas, aunque es pecado, ¿sí me explico? Ahora, que son microabortos, pues puede ser que sí, puede ser que yo no soy científico. Pues digo, tenemos una mamá que se llama Iglesia, a la cual rigen los obispos, los cardenales y el Santo Padre, y a ellos te puedes dirigir cuando tengas un tipo de circunstancias de estas. Sí. Hay métodos naturales, está para cuidarte y no embarazarte. Nos vamos a extender a otro tema, estamos hablando de esto, pero bueno. Hay métodos naturales para no embarazarte y que incluso incrementan el amor en la pareja, y no métodos artificiales como la operación, como los aparatos que se ponen, como la píldora, porque eso de la píldora, eso sí dicen que son abortos, microabortos, cada vez, y sobre todo la píldora el siguiente día, porque al momento de la relación sexual se gesta la criatura y luego es expulsada. Yo no soy médico, pero sí son cuestiones muy delicadas y solamente voy hablándolas con un obispo y que él te derive o te mande con algún médico de su confianza, tenga los estudios necesarios, y si él autoriza, bueno, pues lo que ellos hacen. Para hacer microaborto tiene que ser gestada la criatura. Sí. Cuando ellos atan o desatan, Dios ata o desata. Son los mismos apóstoles, entonces no es de creerle a un médico. Y si ya alguien la regó de esa manera y que yo sí, bueno, pues pedirle perdón a Dios
Y por eso incluso, digo, en Radio María hay un programa con unas personas, ¿cómo se llama Gaby, la amiga de nosotros? ¿No es una amiga? No. Tenemos otra amiga, bueno, Molina, ¿cómo? No me acuerdo. Bueno, ella nos invitó a una plática donde precisamente un doctor muy católico decía, no les hagan caso a los doctores. Los están entrenando para que, ¿cómo se llama? Para que la gente se ligue y se opere. Lolita Montoya nos invitó. Entonces, te digo, esto es algo muy delicado. No estamos saliendo del tema. Pero digo, el aborto, eso sí, no nos salimos del tema, siempre el aborto es uno de los pecados más graves que claman venganza al cielo. Y ahorita vamos a seguir diciendo por qué. ¿Verdad? Bueno. Digo que es muy importante que estudiemos lo que creían los primeros cristianos acerca de este tema del aborto. Su testimonio es unánime y no deja lugar a dudas y condena al aborto. La Didache, o Didache, que es la enseñanza de los apóstoles que pudo haber sido escrita a mediados del primer siglo, antes de que se destruyera Jerusalén, resume la enseñanza de los apóstoles esta. Y ahí es un testimonio patrístico en el que se introduce una condena tremenda contra el aborto. Dice en una parte de ahí, dice, he aquí el segundo precepto de la doctrina, no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería, no harás abortar. Fíjate, desde el primer siglo los cristianos, no harás abortar a la criatura engendrada en orgía y ni después nacida la harás morir. No matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. No levantes tu mano de tu hijo o de tu hija, sino que desde su juventud les enseñarás el temor de Dios. En el siglo IV, San Basilio va incluso más allá hablando de esto, al llamar asesinos no solo a la mujer que aborta, sino también a quienes le proporcionan lo necesario para abortar, lo cual se aplica ahora a todos aquellos doctores, como tú dices, por eso te digo, se vuelven cómplices de este pecado, o a quienes fabriquen o prescriben las pastillitas famosas o todo ese tipo de cosas, también aplican para ellos. La iglesia es muy firme, por eso, y dice en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 1398, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión inmediata. Excomunión. Bueno, vamos a hacer después un tema, ¿qué te parece del aborto? Porque es algo muy extenso y hay muchas dudas y muchas cosas. Una pregunta, sí, por ejemplo, las mujeres, ahorita que está muy de moda lo del feminismo y todo esto, que quieren abortar y todo. Si ellas no quieren tener hijos y son, o sea, tienen una pareja... hay métodos. No. Si se quitan la matriz, ¿es pecado? Claro, es como el hombre que se hace la operación. Para que no abortar, ¿no? No. Sí, Espérame, es que ya lo habíamos hablado y tenemos un tema que se llama la sexualidad, vocación de... La vocación, sí, espérame, déjame acordarme para que lo vean. Se llama sexo, la vocación del hombre en el plan divino. Fuimos creados y el sexo se nos dio. Primeramente, se le puso ese placer para que nos reprodujéramos. ¿Crees que ni reproduzcan, se llenen y poblen el planeta y dominen, lo decía nuestro Señor? Nuestro Señor tuvo un plan para ese sexo. El plan no era el gozo. El gozo entra dentro de eso y le puso el gozo, porque si no la gente no quisiera tener sexo, diría no, para no tener hijos. Si tú te operas, es lo mismo que si tú te operas o te quitas la matriz o cualquier este tipo de situaciones, estás atentando contra el plan de Dios en ti. Hay maneras permitidas por la iglesia, que son métodos naturales. Y tú siempre estás abierto, sí, el método Billings, tú siempre estás abierto a la vida, siempre. Si Dios ve tu situación porque Dios es sabio y tú no quieres tener un niño porque no puedes mantenerlo por ciertas circunstancias, no te lo envía. Y si te lo envía es porque es su voluntad y es un hijo que Él ha querido desde toda la eternidad. Desde el seno de tu madre Él te ha amado, eternamente te ha amado y me ha reservado gracias especiales para ti, dice nuestro Señor. Y tú no vas a dejar de generar esa criatura. Entonces, puedes hacerlo con el método natural y confiar en Dios. La pregunta que te van a hacer muchos aquí en el público que te están viendo y que están así como que yo siento que te van a decir, ¿y si mi hija fue violada y está embarazada? Pues que si fueran a matar a alguien, que maten al asesino y perdonen al inocente, diría yo. ¿Por qué dejar libre al asesino, perdón, al homicida o al violador y matar a un inocente? Vuelven a matar a un inocente como Abel, a un hijo de Dios, y no nomás eso. Dejan de que vayan a estar un día en el cielo todas las generaciones futuras que venían de ese niño. O sea, ese niño, lo que te digo, ese niño es un niño inocente. Ya verán, si a lo mejor no lo quieren ver por ahí o algo, lo entregarán en adopción, lo que sea. Pero no es justificación una violación para matar o asesinar a alguien. Porque yo me imagino que la mujer va a tener al bebé, ¿no? La mujer va a tener coraje contra el Toda su vida lo va a odiar al niño porque no va a recordar que fue violada. No tiene por qué odiarlo. O sea, entonces, yo hay mucha gente que me cae gorda, ¿le voy a matar a todo? No. ¿Tú has llegado a odiar a alguien? Entonces está bien que Una haya pregunta. en donación, sí, entonces. en adopción.
¿Tú has llegado a odiar a alguien en algún momento de tu vida? No. Yo sí. De repente llega, ¡oh! Y luego se me quita y pido perdón, pero yo y no lo voy a matar por eso. ¿Sí me explico? Es que no es de que lo vayas a odiar, lo vayas a ver, te vayas a reconocer. La vida, mira, es que si hay derechos humanos, nos estamos tendiendo mucho en este tema, pero si hay derechos humanos, deberían de quitarse todos. Porque el primer derecho, pues es la vida. Si no eres humano, ¿cómo tienes derechos? El derecho universal que existe, sobre todo y para todo, es la vida. Si no tienes la vida, ¿para qué quieres derechos? Es una locura, una tontería, ¿me explico? Entonces, todos tenemos derecho a la vida. La vida es de Dios. Él en el instante de que el esposo y la esposa tienen su relación íntima y engendran en ese momento, Él crea un alma, decía llamada por Él desde toda la eternidad. ¿Vas a mandar a ese niño que no se puede ir al cielo? No, por eso ¿Lo vas a sacar sin generación? de la violación, o sea, porque ella no es una No, cariño, papá y mamá que bueno. Una muchacha que la agarraron en la calle. Y la violaron, ok. Pero el alma la creó Dios, el alma es amada por Dios. Su corazón y su inocencia. Esa criatura es amada por Dios y el alma. Y a Entonces, lo mejor ese niño va a ser un gran... es que ya nos vamos a dividir mucho este tema, pero ahí te va. Entonces asesina el alma y el cuerpo amado por Dios. Abel era amado por Dios y Caín lo asesinó. Y la sangre clama venganza al cielo y será errante y tira mal en tu vida. Y viene, ¿cómo se llama? Nomás que no nos podemos extender tanto en este tema porque son 4 pecados y apenas vamos en el primero. Hay sentencias de la iglesia tremendas y durísimas contra estas personas. Que dicen, no las entierren, no les hagan un velatorio, muchas cosas tremendas. Es que estás atentando directamente contra el dueño de la vida, contra el que te dio tu propia vida. O sea, tú no eres dueño de tu vida. Y porque yo estoy enojado en mi vida, me voy a poner contra el que me dio la vida a mí y el que ama al hijo que tengo en el vientre. Él lo ama, si no lo amara no le hubiera dado un alma. ¿Sí me explico? Hay hijos de violación que han sido grandes santos, hijos de violación que son sacerdotes, y buenos sacerdotes, políticos, gente que hace bien a la humanidad y que tienen generaciones buenas. Pero tú eres Dios, es que por eso les dijo el demonio, serán como Dios, y ya la gente quiere decidir, yo sé quién vive y quién muere. Oye, por eso digo, mira, Abel era un hombre inocente, se fue al campo, confió en su hermano, y cuando se descuidó el hermano lo mató. Pues ese que clama venganza al cielo no es tan terrible como matar a un inocente que no se puede defender en el vientre de su madre. Decimos, oye, qué mal, fulano agarraron y lo torturaron, se podría defender, sí, podía correr, si este no puede correr, no puede gritar, no puede decir nada, no puede reclamar a leyes, ayúdenme, no puede hacer nada al inocente. ¿Y quién lo mata? Quien se supone que lo tenía que cuidar y amar. A quien Dios se lo dio que lo protegiera, haya sido por violación, lo que dice que Dios lo protegiera. Hay una cosa que se llama martirio. Y si esta mujer, nomás para que me entiendas, fue violada, y ella no provocó ni con sus pensamientos, porque hay virginidad de la mente, de los sentidos y del cuerpo, sí, ni con los sentidos. Una niña de 15 años. Escúchame, una niña de... Es que no me dejas hablar, si no me vas a hablar nos vamos a llevar toda la noche en este pecado, no vamos a salir de la puerta. No, pues vamos discutiendo, no vamos a salir. Bueno, quiero que me entiendas esto para terminar. Una mujer que es virgen de mente, de pensamientos, que no anda deseando con la mente, porque hay gente podrida y ya no es virgen en la mente, que es virgen en los sentidos, que no anda tocando, oliendo y buscando, que es virgen en el cuerpo, que no se ha metido con nadie, y es violada, se vuelve mártir, y tiene la corona del martirio, va a ser una gran mártir en el cielo por toda la eternidad, muy por encima de cualquier otra mujer, que acepta y toma su martirio y carga su cruz. Si no, será una asesina condenada. Oye, Dios te está dando la oportunidad. Entonces a los mártires que matan, hay que matarlos, que matan a los mártires, pues son malos. Mira, el mártir no tiene nada malo. Claro que no. Si Dios te permite, te puedes ser una mártir para siempre. Y tu virginidad Dios te la regresa y no la has perdido ante Dios nunca jamás. Es que necesitamos conocer las cosas y las normas de Dios. Pues digo, pero es un tema muy largo, muy extenso. Estoy hablando de lo que son los pecados que claman venganza al cielo, no del aborto. Okay. Hablaremos de ese tema otra vez más. Ok, pero que no tenga miedo. Si se han cuidado, hay quienes son culpables. Ay, alguien puede ser culpable que la violen. Bueno, es que eres contra las mujeres. No, pero si anda tomada con amigos en fiestas, en relajos, vistiéndose mal, toqueteándolos, agarrándolos. Bueno, tiene algo de culpa, ¿no? Y si hace la viola, bueno, tuvo algo de culpa. Pero la que es virgen realmente en sus sentidos, en su pensamiento y en su cuerpo, y se quiere consagrar a Dios y la violan, es un martirio que Dios la permitió. Y si la vieras en el cielo, el grado de gloria que va a alcanzar, días, no manches, porque no les pasó a todas así. ¿No? Acuérdate que hay algo que se llama la voluntad de Dios. No es aceptarla, es quererla. La quiero porque la quiere. Que quede bien claro esto. Porque hay muchas excusas. La excusa de, a ver, yo soy el guardián de mis hermanos, excusas hay. Y va a haber siempre. Bueno. Otra cosa, bueno. Si existe mucho mal en el mundo, es porque muchos no lo proclaman como mal. O dicen, pero si le pasó esto, no. Al mal se le llama mal y al bien se le llama bien.
Ahorita hay tanto relajo y mal en el mundo porque nadie proclama el mal, se callan por miedo, por respetos humanos. A los gobiernos, a las personas, yo no me callo. Yo digo la verdad a quien sea. Y he tenido muchas broncas porque siempre digo la verdad. No hay que callarnos. Estas personas que se callan o que cambian las cosas también toman algo de responsabilidad en estos crímenes también. Y luego se preguntan, ¿por qué tantos desastres naturales? ¿Por qué hay tanto caos en el mundo, Dios mío? Pues es esa sangre derramada de tanto inocente, de millones de niños abortados en vientres más, los que claman venganza al cielo. Y por eso Dios manda grandes catástrofes al mundo. A ver si por eso alguno por ahí despertamos y no nos hacemos cómplices de misión, porque la misión es cómplice de la acción. Bueno, este asesinato del aborto, decíamos otra vez, ya dictado como un derecho por las leyes, es lo que más ha estado afectando a nuestra sociedad y a la tierra. Recordemos la sentencia de Caín: cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces vienen cosas tremendas y muchos preguntan, ¿por qué tanto castigo? ¿Por qué tantos tsunamis? ¿Por qué somos cómplices? Nos quedamos callados y otros hasta apoyamos y unos aplaudimos. Es un pecado social gravísimo, gravísimo. No nos vamos a tener más en este, continuamos con el segundo pecado porque si no nos vamos a quedar toda la noche en este, que es muy largo. Bueno, el segundo pecado es la sodomía o el sexo desordenado, que va totalmente en contra del orden de la naturaleza establecida por Dios. Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Y les digo, vayan y reproduzcanse para que se unieran y fueran una sola carne. Y estos pecados del sexo desordenado son contrarios a la finalidad de lo que Dios hizo, de la sexualidad creada por Dios, totalmente contrarios. Estos pecados son tan abominables que nuestro Señor le dijo en una revelación privada, fíjate, a Santa Catalina de Siena, que este pecado desagrada hasta los mismos demonios. Hacen que lo cometa la gente, pero ellos dicen repugnante. La homosexualidad, la sodomía. Sodomía, ahorita vamos a ver por qué se conoce cómo son los términos, y cuando alguien habla de sodomía sabe lo que es. Una relación sexual entre dos hombres. De la misma Bueno, naturaleza. ok. Bueno, ellos dicen, existen personas, hoy en día, muchas personas que supuestamente no están de acuerdo, cuando dicen, el pecado de Sodoma, el pecado más grave de Sodoma no fue el sexo desordenado, no fue eso. Estos son apologistas de la homosexualidad, o sea, defienden la homosexualidad. Y bueno, y hay algunos que si no la defienden, por lo menos tratan de minimizar este pecado. Lo tratan de minimizar. Ellos dicen que el pecado más grave de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, sino que fue la falta de hospitalidad, la soberbia, la gula, la ociosidad. Y sí es cierto que estos son pecados y fueron pecados graves de Sodoma y Gomorra. Pero aquí vamos a ver cómo estos pecados no fueron lo más grave, sino que estos pecados llevaron poco a poco a la gente a ensoberbecerse y a cometer lo que la Escritura conoce como el pecado abominable de impureza. ¿Verdad? Y es que Dios no destruyó completamente las dos ciudades y para siempre Sodoma y Gomorra. Eso es imposible, junto con todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, por la soberbia, la gula, la ociosidad y la falta de hospitalidad. No, por eso no los destruyó para ahora y para siempre, porque siguen destruidos hasta la fecha. Los destruyó por el pecado directo contra su plan para la sexualidad creada por él, porque están afectando a la sociedad. Si te fijas como el asesinato va contra Dios, estos van contra Dios, contra los planes de Dios. Sí es cierto que Sodoma y Gomorra fueron culpables pues, de muchos otros pecados, muy feos, pero el límite que llenó la copa de la ira de Dios fue la homosexualidad, al grado de que estos habitantes de Sodoma y Gomorra querían violar a los propios ángeles que Dios les envió. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Esa fue la razón por la que Dios derramó fuego sobre las ciudades, destruyéndolas. Y por eso hasta este día, digo, la zona sigue siendo una tierra desolada. No hay nada ahí. Los que defienden o minimizan el pecado de sodomía se apoyan en la cita bíblica de Ezequiel. Dicen, no, es que en Ezequiel dice que no era el pecado mayor. Dicen muchos apologistas o defensores de la homosexualidad. O defensores de que el pecado de sodomía no fue por lo que se destruyó Sodoma y Gomorra. Dice en este de Ezequiel, dice, he aquí, dice Ezequiel, es versículo 49, del 49 al 50, en Ezequiel dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma y tu hermana, dice, fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Y se llenaron de soberbia, fíjate cómo dice y se llenaron de soberbia, e hicieron, o sea, una vez llenos de soberbia, e hicieron abominación
delante de mí. Por eso las hice desaparecer como tuviste. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí, abundancia de sociedad, saciedad de pan, soberbia, y se ensoberbecieron, y entonces llenos de soberbia hicieron abominación, y por eso los hice desaparecer como tuviste. Palabra de Dios. Dice, e hicieron abominación delante de mí, por eso les hice desaparecer. Qué importante esta palabra en Ezequiel, con la que quieren defender que no es el pecado más grave de Sodoma y Gomorra, la homosexualidad. Bueno, la palabra hebrea, traducida como abominación, se refiere a algo que es moralmente repugnante e impuro. Oye, ¿se le puede poner tanta pausa para checar una cosa? No. Bueno. Ok. Y es la misma palabra que se usa en Levítico 18:22 que dice. O sea, cuando habla, mira, la palabra hebrea de abominación se refiere a algo que es impuro. Pero fíjate esto, esa misma palabra de abominación se usa en Levítico 18:22 que dice, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Ya entiendes que es el pecado por esa abominable. Pues hicieron una abominación delante de mí y por eso los destruí. Cuando habla de abominación se refiere al pecado de impureza de Dios Padre. ¿Ok? El pecado de sodomía es abominable ante Dios porque se opone directamente a la naturaleza y a la propagación de la especie. O sea, es un pecado, digamos doble, antinatura, antinaturaleza y anticoncepción. Totalmente en contra del plan de Dios. ¿Por qué? Porque se derrama la semilla de la vida inútilmente, hace uso de los órganos desviándolos de su finalidad, que es la procreación y la unión en el matrimonio. El sexo es unitivo y procreativo, unitivo para unir a la pareja que Dios bendijo como una sola carne y procreativo para generar hijos de Dios nuevos para el cielo. Bueno, esto los desvía de su finalidad, esas dos, no tienen ninguna de esas dos finalidades y simplemente es por placer. Lo que Dios hizo para una cosa, dice, yo no me interesa, tú lo hiciste para eso, pero no me interesa, lo voy a usar de la manera que yo quiera. Serán como dioses, vas contra Dios, vas contra la sociedad. El profeta Ezequiel decía que Sodoma por sus pecados de gula, pereza, ociosidad y falta de hospitalidad se ensoberbeció, es muy importante, se ensoberbecieron por esto. Y esto los llevó a cometer lo que era abominable para Dios. Y es lo que se pasa siempre. Un pecado que cometemos arrastra otro pecado más grande y a otro hasta que se llega al amor de uno mismo y al desprecio total de Dios, de sus normas y sus leyes. Y se caen estos pecados abominables. Para llegar a estos pecados abominables así. Incluso el mismo San Pablo, fíjate, denuncia esta conducta libertina de las grandes ciudades que por ese motivo se dieron a toda clase de impurezas. San Pablo establece una relación entre las prácticas que van contra la naturaleza, la soberbia y la idolatría. O sea, San Pablo hace cuenta que la liga. Prácticas contra la naturaleza, soberbia y idolatría van de la mano. Él dice de San Pablo que por haber rechazado las verdades de Dios y al haberse empecinado en sus razonamientos falsos, se la dieron de sabios, o sea, soberbios, trajeron sobre ti sí este vicio vergonzoso. No lo digo yo, veamos en la escritura en Romanos 1 del 24 al 7. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Fíjate lo que dice. Por la soberbia, por haberse ensoberbecido. O sea, no le dieron gloria a Dios, sino que andaban tras ídolos. No le dieron gracias, no le dieron gloria. O sea, idolatría. Dice, se ofuscaron en sus razonamientos y su corazón se entenebreció. Se jactaron de sabios, soberbia. Y por eso, Dios los entregó a las apetencias de su corazón. A una impureza que degradaron sus propios cuerpos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en sus deseos unos de otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí el mismo pago por su extravío. Si te fijas, idólatras, se fueron tras ustedes mismos, no obedecieron a Dios, se ensoberbecieron. Lo mismo que dice Ezequiel. Ociosos, no respetaron a los forasteros, se ensoberbecieron y cayeron en el pecado abominable. Y lo dice San Pablo, y lo dice en toda la escritura. No soy yo el que lo digo, que es el pecado de Sodoma. Él mismo lo dice, pone entre la idolatría, la soberbia, una relación con los pecados contra la naturaleza. Ahora, hay algo muy peligroso que la gente dice, entonces Dios fue quien los entregó a las apetencias de su corazón, o sea, Dios los hizo que fueran así. No, dice Santo Tomás al respecto. Dios no los empujó a este pecado, o sea, no les dijo, órale, a pecar de esta manera porque se ensoberbeció. No, Dios no los empujó a este pecado, sino que les dio la libertad que tanto ansiaban. Querían ser libres. Les quitó su gracia. Por la soberbia dijo, no tienen mi gracia, porque para no pecar ocupamos la gracia de Dios. Todos tenemos la tendencia al pecado y los dejó libres a sus pasiones. Y ellos apetecieron cosas abominables. Ok, sí, pero sin la gracia de Dios quedamos en cualquier tipo de pecados. Decía San Agustín, yo no me asusto de cualquier pecado el más grave del mundo, porque si no tuviera la gracia de Dios lo cometería y más grave que los demás.
Entonces ok. es igual Ujú. el que Ajá. un hombre esté con un hombre Ujú. como una mujer esté con una mujer. Así es pecado. Es el mismo, Vas en es contra. el mismo Estás pecado. utilizando tus órganos sexuales que Dios te dio para dos funciones que vuelvo a repetir, unitiva y procreativa, para usarlo solo por placer, diciéndole a Dios, tú me diste el placer para que fuéramos unidos como matrimonio, una sola carne y tuviéramos creación, pero a mí tus planes no me importan. Yo quiero solo el placer. Claro que es pecado, un pecado muy grave. Bueno, vamos a ver qué dice Génesis 19 del 1 al 13, para que confirmemos que este pecado es por lo que se destruyó Sodoma y por eso es un pecado que clama venganza al cielo. Veamos lo que dice. Dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra porque se reconocía que eran los ángeles, les dijo, hey señores, por favor, desvíense hacia la casa de este servidor suyo, hagan la noche ahí, lávense los pies y de madrugada sigan su camino. Ellos dijeron, no haremos noche en la plaza. Pero tanto peleó con ellos, o porfió, dice, con ellos, que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida con unos panes, cenceños y comieron. No bien se habían acostado los ángeles, fíjate, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, desde el mozo hasta el más viejo. Todos los habitantes de Sodoma, desde el morrito, desde el chiquito, hasta el más viejito. Fíjate, lo dice la escritura. Todos los sodomitas rodearon la casa, desde el más mozo hasta el viejo. Todo el pueblo sin excepción llamaron a voces a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Ay, Dios. Eso no me No, pero es que el pecado es que no trataban bien a los huéspedes, a los forasteros. No, mijo. Querían violar a los propios ángeles. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la Sagrada Escritura. Bueno. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Madre, esto es en el Antiguo Testamento. En el Génesis. No, sí, en Génesis. Bueno, dice, uno va a meterse de juez. Ahora te trataremos a ti peor que ellos. Y porque Lot les ofreció sus hijas. Me voy rápido porque es muy largo. Tiraron de Lot así dentro de la casa, cerraron la puerta y a los hombres que estaban en la entrada de la casa les dejaron deslumbrados del chico hasta el grande y mal se vieron para encontrar la entrada. Los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Saca este lugar a tus hijos y hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad. Le dijeron los ángeles, ¿por qué vamos a destruir este lugar? Porque el clamor de ellos en la presencia de Yahvé, Yahvé nos ha enviado a destruirlos. O sea, el pecado de ellos estaba clamando al cielo. También lo dice este capítulo. ¿Verdad? En Génesis 19, del 1 al 13, sí es Génesis. Bueno, aquí vemos otra vez que el que clama venganza al cielo no son los ángeles, no es Lot, no son los ciudadanos de Sodoma ni los de Gomorra. Es el pecado mismo clamando al cielo. No eran los pervertidos de Sodoma, el mismo pecado clamaba venganza. Porque dicen en el Génesis 18, del 20 al 21, dijo, pues Yahvé, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande. O sea, dijo Dios. Y su pecado gravísimo. Voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde a todo clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, a saberlo. O sea, el clamor de su pecado ha llegado hasta Dios. El clamor de Sodoma y Gomorra creció mucho. Su pecado se ha agraviado en extremo. Decía, voy a bajar a ver si sus obras han llegado. A ver si con el clamor que ha llegado hasta mí. Aquí vemos a los dos ángeles de Dios, por eso digo, es un pecado gravísimo, visitando Sodoma y Gomorra y a Lot. Y Lot pues le rogó, pues quédense aquí a dormir en mi casa. Y los ángeles aceptaron. Pero después, antes de que se acostaran, dicen, todos los hombres de la ciudad, desde el más chico hasta el más grande, intentaron violarlos porque les habían gustado. ¿Ya? A la luz de este pasaje, vemos la respuesta más común a la pregunta, ¿cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra que clama venganza al cielo? ¿Ahora sí lo entienden? Y hay más citas, no voy a pasar toda la noche con las citas, pues es el sexo desordenado. ¿Se me explico? La homosexualidad. Por eso el término sodomía, te digo, llegó a usarse para referirse al sexo, ¿verdad? Entre dos hombres o entre dos mujeres. El de sodomía principalmente se refiere al sexo anal entre dos hombres. Y la homosexualidad pues, con las mujeres, ¿verdad? O lesbianismo que le llamamos. Bueno, es claro que la homosexualidad fue una parte muy importante por lo que Dios destruyó las dos ciudades. Los hombres de Sodoma y Gomorra querían realizar una violación múltiple, o sea, entre todos, ni siquiera de uno, entre todos, violar a los ángeles, ¿verdad? Ahora, yo sé que no es bíblico decir que la homosexualidad fue el único pecado o la única razón por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No, estas pues tenían muchos pecados, ¿verdad? Muchos, no nomás ese, ¿verdad? O sea, era, sí cierto que eran soberbios, sociedad de pan, fiestas, trataban mal al huérfano, a la viuda, todos los pecados que pues, ahora son más normales, pero pues ya Dios hubiera destruido el mundo entero si lo destruyó por la misma excepción de Sodoma y Gomorra, porque ahora también hay gente soberbia, o sociedad de pan, en vicios, en todo.
pero no desde el más chico hasta el más grande de toda la humanidad, vienen pecar de sodomía. Si no, pues ya no se hubiera desaparecido, como desapareció Sodoma y Gomorra. ¿No? En Judas 7 también vemos, para que quede más confirmado esto, dice, Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, de las cuales, la misma manera de aquellos habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Verdad? O sea, también Judas habla que Sodoma y Gomorra fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Contra la naturaleza no es la soberbia, aunque sí, bueno, pero es más bien natural por la tendencia que tenemos, la concupiscencia. Pero está hablando Judas, en la carta de Judas en el 7 dice, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra la naturaleza. O sea, él está reconociendo también esa carta que fue por eso, por lo que Dios destruyó las ciudades. Por lo tanto, una vez más, mientras que la homosexualidad no es el único pecado que las ciudades de Gomorra, Madre y Somorra, me están diciendo de Somorra llevaron, parece ser que todos los pecados que ellos cometían, todos, los llevaron a cometer al último este pecado de abominación uno con otro, ¿verdad? Bueno. Fíjate lo que dice también la carta de Judas, mas ustedes, amadísimos, recuerden lo que anunciaron los apóstoles de Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos decían, al final de los tiempos habrá hombres que se burlarán de las cosas sagradas y vivirán según sus deseos impuros. O sea, también en estos tiempos. En la segunda carta de Pedro 2:18, con sus discursos antisonantes y vacíos, alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos que acaban de liberarse y los hacen caer en el error. ¿Verdad? Bueno. Ok, vamos a ver acá. O sea, ahí le entiendo que la iglesia no está en contra de los homosexuales, sino del pecado que cometen los homosexuales. Precisamente es algo muy importante que quería ver ahorita, que le iba a poner pausa para checar exactamente en contra. Mira, no en contra del pecado de los homosexuales. La iglesia no está en contra de los que tienen tendencia al robo. La iglesia no está en contra de los que tienen tendencia al chisme. La iglesia no está en contra de los que tienen tendencia al asesinato. La iglesia no está en contra de los que tienen tendencia a la homosexualidad. La iglesia está en contra de las prácticas de esas tendencias. ¿Sí me explico? La iglesia está en contra de las prácticas de esas tendencias. De lo que ya practican. De lo que ya practican, exactamente. Entonces, mira, un homosexual puede llegar a ser un gran santo. Igual que uno que tenga tendencias asesinas puede llegar a ser. Todos tenemos tendencia hacia algo. Soberbia, lujuria, gula, pereza, orgullo, chisme, robo, asesinato. Y esa tendencia se llama concupiscencia. Eso nos lo heredó el pecado de Adán y Eva. La tendencia, el ego, primero el egoísmo y la soberbia de amarme yo más que todos los demás. Y segundo, todos sus pecados. Todos tenemos esas tendencias. Pero por eso digo, por la gracia de Dios, esas tendencias se mantienen controladas. Por eso decía San Pablo, viendo Dios todos los pecados que cometían y que no lo querían a él, sino que se iban atrás de sus ídolos, les quitó su gracia y los dejó con sus tendencias, sin gracia. Y por eso cometieron el pecado abominable para Dios. ¿Se explicó? Porque si nadie tuviéramos la gracia de Dios, todos tenemos tendencia al pecado. Así es. Si no, todos la tenemos, todos. Nomás por la gracia. No, acuérdate, San Pablo decía, Señor, quítame este pecado, este aguijón que me pica la carne, que mucha gente piensa, no sabemos que era lo sexual. O sea, que tenía deseos y le dice, Señor, no, espérate, con mi gracia te basta. Con la gracia de Dios podemos todos y en la gracia de Dios no podemos nada. Y nuestro Señor Jesucristo nos llega a decir, sin mí nada pueden hacer. Nada absolutamente. Nadie somos diferentes a nadie. Todos somos igual de buenos y igual de malos. Así es. La gracia de Dios es lo que nos dice. Así es, madre. ¿Verdad? Bueno, entonces, que quede bien claro, ser homosexual no es pecado, es una tendencia que por lo general no se sabe cómo fue adquirida. Lo que es pecado es el acto homosexual, porque sabemos, como les digo, que incluso, por eso lo hablo así para que quede bien claro, que un homosexual si vive su cruz, luchando contra sus pasiones, puede llegar a ser santo. Y esto, como te digo, es igual en cualquier tendencia. Todos tenemos algunas pasiones dominantes, todos tenemos algunas. Y el tener esas tendencias no es pecado. Porque mucha gente es que siento esta inclinación, eso ya pequé. No, no es pecado. No. El pecado está en los actos consumados y no las tendencias. Porque la lucha contra estas pasiones apoyadas en la gracia de nuestro Señor es lo que nos lleva a santificarnos. ¿Por qué permite Dios las tentaciones y las tendencias, pasiones? Porque la lucha contra esto, le decimos que lo amamos. Aquellos que dicen que me aman, hagan mi voluntad, como yo digo que amo a mi Padre y amo su voluntad. Y mi voluntad es que se amen los unos a los otros, que no peguen, como ya nos manda a través de San Pablo decir, no forniquen, no hagan esto, no. Ok, la lucha contra esto, con la gracia de Dios, es lo que nos santifica. Nuestra voluntad colaborando con la gracia, ¿verdad? Si no, pues de otra manera, pues nos perdemos.
La redención está para el que la quiera tomar. Pero también muchos le pueden perder la vida eterna por buscar más sus pasiones, aunque todos tenemos gracias a Dios, que la voluntad divina, ¿verdad? Entonces, que quede muy claro, haremos un tema incluso, a ver si hacemos un tema que se llame, ¿puede un homosexual ser santo? Y cómo sí, por qué y todo, ¿verdad? ¿Okay? Yo incluso no puedo despreciar, debes de amar al pecador y despreciar su pecado. Es lo que se debe denunciar y lo que se debe despreciar es el pecado, no el pecado. No, y aparte, pues nunca, o sea, hacerlos menos, ¿no? O sea, no, claro que no. A la gente que ay, es como si me dijeran, oye, tú eres bien enojón vida. y gritón, ya te voy a hacer de menos, pues es lo mismo. El otro tiene, yo tengo la tendencia, tú me sabes. Digo, cada quien su vida y igual. Y mi mujer se ríe, pues si tengo esa tendencia. Y con esa lucho. Y tengo otras más, casi todas, pero la principal es la ira. Y lucho y peleo contra ella. Y eso es lo que me está atribuye. Entonces, porque tienes esta tendencia no te voy a hablar. No, espérate, al contrario. Hay que apoyar a la gente y ayudarles a luchar igual que con la gracia de Dios, decirles por qué lado se vayan y platicarles y hay psiquiatra, hay muchas cosas. Pero igual si ellos son felices así, pues adelante, o sea, su vida y la mía, yo no me meto con ellos, ni ellos con la Yo mía. no me meto, pero sí tengo, acuérdate que dice la Sagrada Escritura, aquel que ve venir dice aquel que está en la atalaya, que es la torre, y ve venir el enemigo y no da alerta, si el enemigo mata a los del pueblo, el de la atalaya será pasado por espada. Pero si el que está en la atalaya, o sea, en la torre, ve venir el enemigo, da alerta, y los demás no hacen caso y son pasados por espada, él salvó su vida. Nosotros tenemos obligación de decir lo que está bien, lo que está mal, por decir, no callarnos. No me voy a meter con el otro, pero sí tengo obligación de decirle que aquí hay algo malo. Por eso el que está en la torre y ve venir el enemigo, ¿sabes qué? El enemigo es el pecado, que se agazapa y viene en busca de ti para condenarte. Y yo te digo, ¿sabes qué? Ten cuidado. Si tú haces caso y salvas tu vida, pues salvamos la vida de los dos. Incluso el que salva la vida de otro, la vida eterna salva la propia. Sería un gran mérito. Y la otra es, si yo ya le avisé y no quiso, pues él será pasado por espada, pero yo no. Pero si no lo aviso, los dos somos pasados por Pero espada. si tú le quieres quedar mal a alguien, por ejemplo, yo sé que... Se llama respetos humanos. Tú sabes que te estás quedando pelón, ¿no? Sí, sí. Y yo llego y te digo, oye, carnal, te estás quedando pelón. Sí. Entonces, yo te voy a caer ya gordo a ti, No. pero la verdad. No, yo de repente diría como nuestro Señor cuando le dijo... Y yo, si yo veo hipócrita, ay, carnal, ya No. te está saliendo más pelo. Cuando le dijo una esposa, Voy a caer bien, no. yo Es que completamente te diga, te veas cómo queremos acomodar las cosas, Dios son diferentes. Nuestro Señor Jesucristo le dijeron, este de Nazaret no puede salir nada bueno, nada puede salir de ahí. Y él dijo, este no tiene doblez. No, las cosas, el pan, lo que es. ¿Sí explico? No, tampoco faltaba puerco, no. Lo que es, oye, ¿sabes qué? Pues hay un champú para que no te quedes tan pelón, te lo puedo recomendar. Por ayudarte, ¿no? Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Oye, hay un psiquiatra para tu problema. Pero si tú dices, yo estoy a gusto así que... Perfecto. Pero yo ya te dije, es a lo que me refiero. Pero el no decirle se llama respetos humanos y es un pecado muy grave, lo acabo de decir nuevamente, lo vuelvo a repetir. La omisión es siempre cómplice de la acción. Si hay tanto mal en el mundo es porque no hay quien haga el bien y quien denuncia el mal. No lo hay. Esto que estamos haciendo es denunciar el mal y decir las posibilidades que hay. Yo por lo menos ya lo dije. Y no voy a llegar ahí, mira, señor, no le avisaste a nadie, no le dijiste, tú tienes el conocimiento. Hay que hacerlo. Hay de mí si no evangelizara, decía San Pablo, si no dijera las cosas que dijo nuestro Señor. Bueno, por eso estamos haciendo estos programas, sino qué caso tenía que lo hicieran. Por Bueno, eso estás haciendo el programa. así es. Yo tengo que decir, y no tengo miedo, y sí he tenido muchas broncas, mucha gente. A mí no me digas, no te digo, yo me quedo callado, pero te avisé. Mal digo siempre, yo te dije, tú te avisé. Entonces, eso es lo que me corresponde. Miedo a perder mi chamba, miedo a que no tener amigos, tengo miedo a quedar excluido de la vida eterna. ¿No? A mí lo de aquí no creas que me importa tanto. Y pregúntale a todos los amigos, muchos ya no me quieren, que no me quieren, no pasa nada. Así, claro, con caridad, con amor, pero decirlo. Pero si a mí, como le digo, a mí no sea, pinche pelón, ¿cómo te ves pelón? No, pues qué feo. Pero si así me dices, oye hermano, fíjate que hay un champú para que estas entraditas a lo mejor, qué diferente. Todos están como lo digas, le dijeron a un rey. A ver, háblame sobre mi futuro y te voy a dar un premio. Pues su futuro es de que toda su familia se va a morir. Todos van a quedar muertos y usted va a quedar nada más vivo. Mátenlo, dijo el rey. Y llegó otro y le dijo, que también veía las cosas. Dijo, señor mi rey, usted por su majestad, por su grandeza, por su inteligencia, porque el pueblo lo necesita, le va a sobrevivir a los suyos. Denle un premio. Le dijo lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? Sí, hay que hacer las cosas con caridad. Bueno, vamos ya en el segundo apenas, faltan otros dos que nos vamos a ir muy rápido para no extendernos más. Continuamos con el tercer pecado, ¿te parece? Rápidamente. Esta es la opresión del pobre, la viuda y el huérfano, el forastero. ¿Verdad? Bueno, primero me gustaría leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica para que veamos por qué este pecado es un pecado de injusticia. Es un pecado como robar a nuestros hermanos. En el 2402 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad.
para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. O sea, Dios le dio la tierra y los recursos a la comunidad entera de la humanidad. Los bienes de la creación, dice, están destinados a todo el género humano. En el 2403 dice, el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo no anula la donación original que Dios hizo de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto a la propiedad privada, ¿verdad? En el 2404, el hombre, al servirse de estos bienes que Dios le dio, debe considerar las cosas externas, todo lo que es externo de él, que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido que puedan aprovechar no solo a él, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia de Dios para hacerlo fructificar y comunicar los beneficios a otros ante todos sus prójimos. Si te fijas, hay unos bienes, Dios nos dio la donación de la tierra a todos, se llama el destino universal de los bienes fueron para todos, hay unos administradores, pero es externamente decir, ¿sabes qué? No son nada más para mí, sino para que ayuden mis hermanos. Eso lo dice la Santa Iglesia Católica en mi catecismo, ¿verdad? Además, este pecado clama principalmente venganza al cielo cuando se veja, cuando se humilla al pobre, al desvalido, a la viuda, al huérfano y al forastero, cuando se actúa con injusticia hacia ellos, cuando se les atormenta con leyes injustas, cuando se les quita a veces lo poco que les queda o se les obliga a realizar trabajos denigrantes, o cuando se les echa en su cara su propia miseria, gozándose de su mal. Ahí se peca gravemente. Mira, rápidamente podemos saber qué tan grave, analizar y ver qué tan grave es este pecado. Nada más al ver las sentencias y los castigos que Dios da al que comete este pecado. Leemos en la escritura en Éxodo capítulo 22, versículos del 20 al 23. No maltratarás al extranjero, ni le oprimirás. No dañarás a la viuda ni al huérfano. Si haces eso, ellos clamarán a mí y yo oiré sus clamores. Aquí es directo el que clama el ofendido. Y yo oiré sus clamores. Se encenderá mi cólera y te destruiré por la espada, y tus mujeres serán viudas y tus hijos huérfanos. Sentencia de Dios, Padre. Métete con mis viudas, con mis forasteros, con mis huérfanos, y voy a oír sus clamores, me voy a encender en cólera y te destruiré por la espada a ti, tus mujeres van a quedar viudas y tus hijos huérfanos. Morirás. Lo que dijo que es el que se va a hacer cargo de las viudas y de los huérfanos. En Isaías 10, Isaías 10, capítulo 1 y 2, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de maldad, dejan sin protección a los pobres de mi país, roban a los pequeños sus derechos, dejan sin nada a la viuda y despojan al huérfano. Pobres de aquellos, dice. Y es tan importante más ver una sentencia que es pronunciada directamente por nuestro Señor. Aquí estamos hablando de los profetas, vamos a ver una que está pronunciada por nuestro Señor, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros. Al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Dirá después a los que están a la izquierda, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Y estos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, se refiere a los humildes, de los pobres, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Y si las personas que son oprimidas, por ejemplo una viuda oprimida, dice, Dios mío, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ya no clama venganza. Pues ahí el que clama, sí, aquí el que clama dice que es directamente la viuda, pero también él dice que él ve. Ahí en otros pasajes dice, yo estoy viendo cómo oprimen mi pueblo, mi oído está oyendo sus clamores. Sus clamores son no que le diga, Señor, castígalos, no. Tu clamor es, qué tristeza, tus lágrimas son clamores. Tu propio sentimiento. Es un clamor ya. Por eso son pecados que te digo que se siguen como de oficio, como los pecados, como los delitos civiles, ¿verdad? Porque el propio hecho, aparte que tú lo clamas con tu voz, el propio hecho de lo que te está sucediendo a ti, tu sufrimiento clama. Tu yo interno, tu sufrimiento clama a Dios, ¿verdad?
Bueno, ¿por qué este pecado es tan grave? Aquí lo estamos viendo, porque es al propio Señor a quien se le hace, contra quien se peca. Lo que le hiciste, me lo hiciste a mí. O sea, estás pecando y atacando al propio Cristo ya crucificado, y una vez crucificándose en sus hijos, en los hombres, ahí lo van a crucificar. Es contra el propio Señor. ¿Ah? Vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2208, dice: la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos, y de los pobres. Que no traigo los lentes, ahora sí los ando ocupando ya. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta. La religión pura, fíjate, la verdadera religión pura es visitar a los huérfanos y las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. ¿Ah? Pero más bien lo que pasa hoy en día, mucha gente ¿cómo consideran a estos salarios inútiles? Empanada, estorban. ¿Ah? ¿Ya para qué las queremos? Sí, así piensa la gente. Ya está viejita, ya para qué la queremos, ya está viuda. No sé. Ya de qué nos sirve esa Piensan que viejita. son inútiles y no sirven para nada. Y al contrario, decía un sacerdote, me acuerdo que decía: ¿sabes qué? Que todos ocupamos un pobre para salvarnos. ¿Para qué, padre? Haz caridad con él y te salvas. Nomás que lamentablemente por ahí le platiqué a un amigo, me dijo: si ocupamos un pobre, pues para hacerlo trance, y como están medio mensos, pues ganar una lana más. O sea, malicia, ¿verdad? Pero bueno. No. Ocupamos un pobre, un desvalido, un forastero, un enfermo, un encarcelado, para visitar y darle todo eso a nuestro Señor. Porque cuando lo hacemos con ellos, lo hacemos con nuestro Señor. Ya no alcancé a leer toda la parte buena de la Sagrada Escritura, y tuve hambre, me diste de comer, todo eso. A mí me lo hiciste. ¿Y a quién se lo hizo? A mí fue. Y vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Bueno, este pecado daña mucho el orden social. ¿Y sabes qué? Este mal no viene de alguna estructura social. Mucha gente que piensa que viene de estructuras sociales, sino que viene de la maldad, del corazón de algunos, que luego lo plasman en leyes que afectan a toda la sociedad. Es que es una estructura social, así es el mundo. No, alguna persona con su maldad propuso estas leyes y afecta a las personas, a las viudas, a los huérfanos, todo, y lo plasman. Haz de cuenta que es una extensión de la maldad de su corazón esas leyes, y dañan a la sociedad, ¿verdad? La batalla contra el demonio no es entre clases sociales y sistemas, sino que es entre el bien y el mal, que vive en el corazón de cada uno. Esa es la batalla verdadera. Aquí hay algo muy peligroso, que pienso que no debemos dejarnos engañar, porque hay algo muy peligroso, una doctrina, digamos un adoctrinamiento político, algunas políticas que se aprovechan de esto, ¿no? De que los pobres y las viudas y los huérfanos, para ayudarlos, nosotros vamos a solucionar todos estos problemas, todos los de la tierra, todas las injusticias sociales. Ustedes no. Espérame, no, nosotros lo vamos a solucionar. Y vamos a hacer que vivamos aquí en la tierra, en el paraíso, no tenemos necesidad de Dios. ¿Me explico? Lo hay, para que tengamos mucho cuidado. Nosotros podemos hacerlo por nuestra propia acción humana. Pues nomás les digo cuidado, porque de estas doctrinas de gente así, que se aprovecha esto, vienen las dictaduras y el comunismo tan peligroso, ¿verdad? Hola, hijo. Si nosotros somos nada más unas cucharitas de Dios. Bueno, ok. Lo que debemos de hacer cada uno es obrar con justicia, madre. Hola, bebé. Vas a salir ahí en la tele, bebé, mira. Saluda, hijo, saluda. Saluda. Agáchate para que te veas. Mi bebé. Bueno, ok. Lo que debemos hacer nosotros, me he quedado en esto, debemos de obrar cada uno con justicia, hacer lo que esté a nuestro alcance, para ayudar al que sufre, ¿se explica? Al necesitado. Recordemos que nuestro propio Señor nos dijo: pobres siempre tendrán entre ustedes. Él no vino y quitó toda la pobreza, no, Él vino a salvar, a abrirnos el cielo de nuevo y a cerrar la posibilidad de ir al infierno a todos aquellos que le crean y lo quieran y lo amen. ¿Se explica? Vino a abrirnos la vida eterna. Estamos en un valle de lágrimas y pobres va a haber con nosotros todo el tiempo, pero sabemos que esto no va a ser eterno, ¿verdad? Sino que regresaremos a la casa paterna, donde toda lágrima, dice la Escritura, será enjugada y no habrá más sufrimiento, ¿verdad? Pero esto lo podemos lograr de regresar a la casa paterna solamente haciendo las obras de misericordia, ¿verdad? Los unos por los otros, para ser más llevaderos entre los unos y los otros nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? Es lo que debemos hacer. No buscar un político que resuelva las situaciones sin Dios. Bueno, vamos al cuarto mandamiento, porque ya se nos hizo muy largo. El cuarto mandamiento, que clama venganza al cielo, es la injusticia contra o para con el asalariado, el retener el sueldo, el darle de menos. Veamos en la Escritura, en Deuteronomio 24, del 14 al 15, no explotarás al Joná, no explotarás, ahora se me va a poner los lentes, se está haciendo oscuro y ya no veo, no puedo leer bien, ahora sí. No, espérame, están sucios, perdón. No explotarás al Joná. Ay, espérame. Sí, nada más déjame limpiar mis lentes tantito. Sí. Una pausa. Una pausa, por eso te dice pausa para el momento. No. Ok, ahora sí dice: no explotarás al jornalero, humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que reside en tus ciudades.
Le das cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario, y así no apelará por ello a Yahvé contra ti y no te cargarás con un pecado. Y vemos una sentencia fea en Santiago del 5 al 4, dice, vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos están apolillados, vuestro oro y vuestra plata están tomados en herrumbe, y su herrumbe será testimonio contra ustedes, y devorará sus carnes como fuego. Palabra de Dios. Bueno. Habéis acumulado, dice, riquezas en estos días, sigue diciendo Santiago. Habéis acumulado riquezas en estos días, que son los últimos. Miren el salario que no han pagado a los obreros, que cegaron sus campos. Está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Otra vez. Aquí vemos cómo es el pecado del salario injusto el que clama pecado al cielo. Directamente, este es el que clama venganza al cielo, este pecado. ¿No? Otro pecado que se sigue de oficio, digámoslo así, ¿no? Sí. Bueno, aquí vemos que se refería a los campesinos, pero sabemos, pues en este tiempo no había industriales, esto. Ahora se refiere a todos, a los obreros, al albañil, a quien sea. Los mínimos. A cualquier persona que trabaje para otro y que le retenga el salario o la paga ofrecida por cualquier servicio, a eso se refiere. Alguien que abuse, no sé, de alguna persona con tareas inhumanas, con horarios inaguantables, que los trata como esclavos. Todo esto llega a los oídos de Dios. Dice el apóstol, lamentablemente, todo esto llega a los oídos de Dios. Todo esto llega a los oídos de Dios, ¿verdad? Y digo, lamentablemente hoy estos abusos, otra vez, ¿qué crees? Parece que están de moda. Desde el principio dijimos, todos los pecados parece que están de moda, ¿no? Bueno. Sí. Son muchísimas las familias, muchísimas, que por culpa de los salarios miserables no tienen para vivir dignamente. Son muchos los avariciosos que explotan al trabajador para conseguir mayor dinero, mayor beneficio, ¿verdad? Cada vez hay horarios más insufribles que dejan a las personas ya sin aliento y a cambio de cualquier miseria que les paguen, ¿verdad? ¿Cuántos patrones hacen trabajar a sus empleados los domingos sin ninguna razón, ninguna justificada, nomás por ganar más, dejando a los pobres empleados sin tiempo para poder dedicarse a Dios y a sus familias? ¿Y cuántos patrones dejan a sus empleados sin comer? Sin comer. Porque les da su gana y no Así les es. van a dar 10 minutos para que coman un Así lonche. es, por eso te digo, insufribles los horarios y todo. Pues, es que parece que está de moda. Yo para donde volteo me platican de esto, ¿no? Pues esto clama venganza al cielo, con especial insistencia, ¿verdad? Los patrones deben de ordenarse y estar guiados siempre por la caridad y la justicia. Que sigan, deben de seguir, deben de conocer y seguir las enseñanzas, la doctrina social de la iglesia. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2434, dice: el salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la justa remuneración, se ha de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se dé al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. Fíjate algo muy importante que dice aquí al final: el acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. O sea, yo acordé con él, ¿quieres tanto? Si no, yo te doy tanto, si quieres, pues si agarro tanto, bueno, pues órale, dale. Eso, fíjate lo que dice: el acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente lo que se paga de salario. No, pues es que lo estás obligando, no tiene de otra, ¿me explico? Es que acordamos, y él dijo, y él quiso. Le daba 2,000 antes, ahora le voy a dar 1,000, pero pues él dijo que sí, eso no basta. ¿Sí? Lo está condenando el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto, igual también, gente, digo, no entra en este pecado, pero ahorita me acordé de gente que llega y decía el otro de una persona: queremos que supere México. No le regatees a la gente su trabajo justo, al albañil, al del tianguis, ¿cuánto es lo menos? Oye, échame 2 manzanitas de más, págalo justo. Pagas los precios que te digan empresas que externas. Ahí no los puedes alegar. No les vas a ir y te vas y pagas caro. Pero si ves al que está más humilde, más amolado y quiere, también es un pecado. Y estarle diciendo, y te voy a pagar menos, y si quieres, si no hay ventas, pues hazle como quieras. O sea, todo ese tipo de cosas nos afecta socialmente. Todo esto afecta a toda la sociedad. Todo esto son injusticias, pecados sociales. Bueno. ¿Cómo hemos podido ver, estos 4 pecados son contra la sociedad? Ninguno de ellos, estos pecados, tiene que darse en una sola persona, sino que afecta a otros y repercute en todo el orden social. En toda la sociedad repercute.
Estos pecados, ahora, sabemos una cosa, sabemos que no son pecados nuevos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo que desde antes de la venida de Cristo ya se cometían, no son pecados nuevos. Lo que pasa es que ahora, antes eran pecados más ocultos o más breves, o la gente los llamaba pecados. Y ahora les llaman bien. Ah, qué inteligente es, ¿te fijas? O sea, el que friega al otro, qué inteligente, qué bueno para los negocios, qué audaz. ¿Ah? Entonces, estamos llamando a las cosas malas buenas. Parece que está de moda, la gente ya no ve en estos tiempos, antes sí veían la gravedad de ese pecado. Y ahorita ya no lo vemos. Ay, es un pecadillo leve, ¿sí? Es la única diferencia. Por eso, yo les digo que nosotros hoy, debemos hacer reparación. Debemos hacer penitencia por estos pecados. Debemos de procurar quitárnoslos de nosotros mismos de nuestras vidas. Y es que muchas veces, como decíamos, sin saber nosotros tenemos responsabilidad en estos pecados. A veces por omisión, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1868 podemos leer, a veces por varias cosas, pero podemos tener implicación en nuestros pecados. Yo te lo dije hace ratito y te lo leo porque lo dicen, es que Vicente inventa. Dice en el 1868, el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos en ellos. 1. Participando directa y voluntariamente. 2. Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. 3. Lo que te dije, 3. No revelándolos. No diciéndole a la gente lo que es pecado. No, ya entiendes ahora sí por qué no prefiero irme al cielo, que no me importa que no hablen. No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. 4. Protegiendo a los que hacen el mal. Mis hijos, tu familia, pues pobrecito. A nadie debes de proteger, no de respetos humanos para con nadie. Y luego dice en el 1869. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. No lo digo yo. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. ¿Verdad? Bueno, es lo que te decía. Si existe tanto mal en el mundo, es porque muchos no lo proclamamos. No decimos lo que es el mal. Callamos por miedo, por respetos humanos, para que no se enojen. Y tomamos algo de responsabilidad en estos crímenes. Si es que nosotros somos nada más administradores del dinero de Dios. No, pero ya no estamos hablando del dinero, estamos hablando de todos los pecados. Lo dice el Catecismo. Sí, no, es que este no está hablando del salario, este es general. Dice que los pecados, en cualquiera, de homosexualidad, cualquiera de los que leí ahorita, y cualquier pecado que haya, podemos pecar participando directa, voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos, aprobándolos, no revelando que es pecado a la gente, no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo y protegiendo a los que hacen el mal. Se refiere ya a todos los pecados, a todos. Pero si, por ejemplo, un homosexual ya sabe que es pecado, y tú no se lo dices porque ya sabes que él ya sabe. Sí, ya sabes que él ya sabe, bueno. Si pero no es que tú pienses. Yo pienso, mira, es que yo creo que Dios quiere, yo creo que Dios piensa, yo pienso que el otro quiere, asegúrate. Yo no voy a poner este video y voy a poner, este no es para los que saben, no, es para todos. Yo al que se va acercando a mí, si veo alguna situación, le tengo que decir, ¿sabes qué? Estás obrando mal con Dios. Y si yo no tengo la relación directa, y la tiene directa otra persona más con él, yo le digo a mi amigo, más si es católico, ¿sabes qué? Tú, que estás más apegado a él, que te va a hacer caso, que puedes hablar de una manera más caritativa, que no lo va a ver como ataque o como ofensa, porque yo no tengo ninguna relación con él. Yo no le puedo decir a cualquier gente en la calle algo así, pues así, ¿qué le pasa? Pero hay que buscar la forma de que le llegue a enterarse y él dice, ya lo sé y así quiero vivir, perfecto, adelante, te amo y te respeto. No amo tu pecado, no respeto tu pecado. Repudio, rechazo tu pecado. A ti te amo y te acepto. Igual que Dios. Dios nunca ha odiado al pecador. Odia al pecado. ¿Sí me explico? De esa manera, madre. Sí. Bueno, muchas veces nos preguntamos, decía, ¿por qué existen tantos desastres naturales? No, oye, ¿cómo va atacando ahorita el mundo? ¿Por qué tanto caos? Es que los pecados que claman venganza al cielo no pueden esperar sentencia y castigo para la otra vida. Claman venganza al cielo desde aquí, desde la tierra. Van a ser castigados desde aquí y en la vida eterna. Bueno, son pecados que claman venganza al cielo. Si no, pues ¿qué caso tendría? Pues todos se van a ir al infierno los que pecan. No, pero esos claman venganza desde aquí. Y hay que tener algo muy claro. Los castigos que inflige la justicia divina, a veces a algunos pueblos, a algunas familias, a algunas ciudades o al mundo entero, afectan tanto
a los directamente culpables como a los indirectamente culpables y a los inocentes, a todos. Esto lo vimos en el pueblo de Israel. Vemos que cometían algún pecado, pero no eran todos. Por un decir, si eran 500,000, no eran los 500,000, eran 200 o 300,000. Pero todos pagaban, todos sufrían. Todos ellos les tocaban los castigos aunque no eran merecedores. Estuvo el éxodo, estuvo la diáspora, la opresión de otros pueblos y todos lo sufrieron parejo, aunque no todos pecaban. Pues digo, ahorita nos conviene a nosotros hacer reparación, hacer lo más que podamos, informar a más gente para pedir clemencia a Dios. Porque si vienen catástrofes, se van inocentes junto con justos. Lógicamente, pues los inocentes van para el cielo, se vuelven como víctimas, como mártires, pero va para todos parejo. Entonces, es un pecado social que clama venganza al cielo. Y ya estamos hablando de 4 pecados sociales que lo es repleto el mundo de esto. Peor que Sodoma y Gomorra va a ser. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué vienen tantas cosas? No te preguntes, cambia tu propia vida, cambia la vida de las personas que están en tu entorno, haz reparación por estos pecados, ofrece sacrificios en tu vida personal, ofrece oraciones a Dios, ve a visitar al Santísimo. ¿Me explico? O sea, trata de desagraviar, reza tu rosario en desagravio los corazones de Jesús y de María, ¿verdad? Para que no nos suceda, porque luego, por quedarnos tan quietecitos, nos pasa a todos. Entonces, si pasa un papá que de repente, pues a toda la familia ahora no sale. ¿Me explico? Es como que se portaron de la familia, de 8 niños se portaron 6 mal, y dice papá, no salimos, y no vamos a ganar. Y los otros 3 pues también les costó. A lo mejor los otros 3 o 4, oye hermanos, vamos haciendo esto y pidiendo perdón a papi y la mano. ¿Se me explico? Pues pasa, así pasa. Por eso es necesario pedir perdón a Dios y reparar por nosotros y nuestros hermanos para que la misericordia divina se apiade de nosotros, ¿no? Bueno, pues estos son los 4 pecados que claman venganza. Hicieron un poco extenso. Yo pensé que era más corto, pero ya con la... Está bien porque algunas dudas se pudieron aclarar, se pudieron hablar. Y los que llegaron hasta aquí, hasta el final... Ya me estoy quedando bien ronco yo, ¿verdad? Entonces... Pues, ¿cómo ves, Enrique? Les deseamos feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Échate un El próximo 21-21. Ya, empezamos a grabar nuevamente. Si Dios quiere nos presta vida para enero. Hay que agradecer. No hay que ver lo malo que nos pasó en este año. Hay que agradecer que aunque no hubo dinero en el mundo, tuvimos pan en la mesa. Hay que agradecer que aunque hubo muchos enfermos, muchos estamos sanos. Hay que agradecer que muchos murieron, nosotros tenemos vida. Hay que agradecer, hay que ver todo lo bueno que nos sucedió en este año y nunca echar para atrás ni decirle a Dios nada. Y al contrario, vamos a reclamar algo y darle gracias a Dios por su misericordia tan grande que aparte de que el mundo entero, la mayor parte, le están abofeteando, le están regresando todo le están regresando maldad por bondad y aún así nos ha tenido paciencia y misericordia. Hay que pedirle unos por otros y hay que agradecer todo lo bueno y lo bello que nos ha pasado, ¿verdad? Incluso la experiencia que hemos tenido, pues ya les he dicho, siempre se me murió un hijo. Reparar. Y una cosa muy importante que nadie hace es rezar por los sacerdotes. Generalmente la gente se les olvida. Rezar por el Papa y rezar por los sacerdotes, por favor. A ver, ahí les va su amiga Cecilia. Ahí va, está mi esposa, mi hijo. Y aquí está la amiga Cecilia que está hable pero no quiere salir. Nada más les quiero decir que es muy importante rezar por las intenciones del Papa y rezar por los sacerdotes. Es nuestra obligación. Aprovecho este video para decirles que todos tenemos la obligación de rezar por todos los sacerdotes del mundo entero y por el Papa. Gracias, madre, gracias. Es mi amada. Bueno, nos despedimos de aquí Pues aquí estamos en un convivio social y pues como les decimos, feliz Navidad, próspero año nuevo. Esperemos que el 2021 se vea diferente. Mejor, para todo lo espiritual y lo terreno en todos los aspectos. Pues nos vemos, mis amigos, como siempre, su amigo Quique. Y su amigo Chente. Bye, bye.